Bienvenidos todos a este webinar de innovaciones digitales en el sector de la construcción en Colombia. Nos acompañan en este momento como moderador José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Nos acompaña la doctora Sandra Forero, directora ejecutiva de Camacol. Nos acompaña también el doctor Rodrigo Sarmiento, director técnico de Prodesa. Y por parte de Truora nos acompaña Alejandro Garzón. Alejandro nos acompaña de nuestro equipo de Business Development en Truora. Entonces, sin más, le doy ya la palabra a José Daniel, nuestro moderador, y le agradezco a todos por haber asistido. Bueno, muchísimas gracias a Nicole. Nicole es la persona que lidera todo el tema de PR desde Truora, que es un asociado nuestro con el que nos pusimos en el propósito de organizar este webinar maravilloso. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora. Vamos a estar acá solamente las personas, digamos, que se inscribieron, que tienen acceso al link, pero también deben saber que este webinar lo vamos a compartir a partir de mañana en redes sociales y en los sitios de YouTube de los gremios y empresas que participamos de esta conversación. Pero bueno, vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia yo tengo que hacer algo que se sale un poco del libreto, y es que hoy nos honra con su presencia Sandra Forero. Sandra es una persona que tiene un significado enorme para el sector privado colombiano, para el país, más allá del sector privado. Yo la conocí siendo congresista y no exagero si digo que es una de las mujeres más berracas, más admirables que he conocido en mi paso por lo público y por lo privado, y hago este homenaje porque es un hecho de público Recording in conocimiento. progress. No estoy dando una chiva. Sandra va a estar como presidente de Camacol hasta terminado este año. Le va a hacer una falta enorme al país. Entonces, Sandra, sé que estás llena de homenajes, llena de reconocimientos, pero acá en nuestro pequeño espacio teníamos también que decirte que te admiramos muchísimo y que los colombianos que creemos que el sector privado y el sector público están para trabajar en equipo, aprendemos todos los días de tu gestión y te deseamos todo lo mejor en los retos que están por venir. Vuelvo al libreto entonces para presentar a nuestros invitados. Les pediré que ellos hagan una presentación rápida. Entonces, pues nos acompaña Rodrigo Sarmiento. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo es el director técnico de Prodesa. Así que, Rodrigo, adelante en tu presentación. Muchísimas gracias, José Daniel, y a todos por invitarnos. Pues yo soy Rodrigo Sarmiento, soy el gerente técnico de Prodesa. Y pues estamos muy contentos de participar en este espacio para poder compartir todas las experiencias, vivencias, lecciones que podamos para que el gremio de la construcción pueda seguir creciendo a la luz de la transformación digital. Entonces estamos aquí presos a compartir con una mentalidad muy abierta, a contarles lo bueno y lo malo y lo que estamos viviendo. Y pues muy contentos de participar. Gracias. Gracias, Rodrigo. También quiero darle la bienvenida a Alejandro Garzón de Truora, aliado en la organización de este evento. Alejandro es Business Development Associate para Colombia de Truora. Alejandro, bienvenido. Y adelante. José, muchísimas gracias, doctora Sandra, Rodrigo, un gusto acompañarlos. Para mí un placer estar al lado de grandes personas que influyen en este proceso de industria y que hacen que el proceso digital y la transformación se pueda llevar a grandes escalas. Entonces, creo que va a ser un espacio de muchísima productividad. Gracias por la invitación, José. Bueno, y bienvenida Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol. Gracias, Sandra, por estar acá. Gracias, José Daniel. Gracias por la invitación, gracias por tus generosas palabras. Aprendí también mucho de ti. Eres la prueba de que, y siempre lo he pensado, pero creo que la juventud en el legislativo aporta mucho y también hay muy buenos congresistas y tú eres la muestra de eso. Ahora estás en el mundo gremial, entonces creo que le vas a aportar mucho a este país. Un saludo a Rodrigo y a Alejandro y a Nicole y a todas las personas que están conectadas. Y para nosotros en este sector, que es sinónimo de crecimiento, sinónimo de reactivación, estar hablando de este tema que nos convoca hoy es una necesidad y es también una buena ventana para mostrarle a Colombia lo que estamos haciendo, a pesar de que sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero que tenemos empresas como Prodesa que se han vuelto como ejemplo en este tema y por supuesto, todos estos espacios nos sirven para seguir cambiando la cultura sectorial y avanzando
en el tema de incorporación tecnológica, innovación y digitalización. Gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Y le quiero contar a los asistentes que cuando armamos este panel con estos tres compañeros de panel, buscábamos tener visiones distintas y experiencias distintas frente a un mismo tema, que es el tema de la innovación digital en el sector de la construcción. Así que acá conoceremos la visión gremial, holística, sectorial desde Camacol. Conoceremos la visión de una empresa tradicional, de una constructora tradicional como es Prodesa, pero que ha sido especialmente activa en digitalizar, en transformarse digitalmente hasta llegar a estar en la vanguardia dentro de este sector. Y tenemos la experiencia de las startups, la experiencia de Truora, que es una empresa que se dedica a la seguridad digital, que aporta muchísimo en inclusión financiera, que ayuda a que las transacciones que pueden hacer empresas constructoras, que pueden hacer bancos, que pueden hacer plataformas digitales, sean seguras, sean confiables, sean ciertas. Y desde esas tres visiones, que son tres visiones sobre el mismo tema, pero desde posiciones distintas, creo que podemos construir mucho. Pero hay que empezar entendiendo cuál es el terreno que estamos pisando, y quiero aprovechar acá a Sandra para preguntarle por la realidad del sector de la construcción en Colombia. ¿Cómo va la construcción? ¿Cómo va la compra de vivienda en el país? ¿Qué factores explican lo que viene pasando en el sector vivienda durante la última década? Bueno, José Daniel, este es un sector que, digamos, ha tenido un comportamiento bastante positivo en la última década. Si hablamos de cifras, pues hace 10 años, solo en vivienda de interés social estábamos construyendo 50.000 unidades de vivienda y ahorita estamos hablando de 180.000 unidades de vivienda. Pero miremos lo que está pasando actualmente. Este año, respecto del año pasado, más bien, tenemos un mercado de aproximadamente 250.000 unidades de vivienda en ventas. Seguimos iniciando bien, estamos hablando de una iniciación en el último año de 190.000 unidades de vivienda. Los lanzamientos también alrededor de 150.000 unidades de vivienda. Es decir, estas son cifras que no podemos desconocer, que son cifras robustas, son cifras que nos mantienen en una actividad. Por eso se está iniciando, que es una actividad que es sinónimo de crecimiento, sinónimo de generación de empleo y sinónimo de desarrollo social. Ahora, ¿qué pasa? Si miramos las cifras en los últimos meses, hemos empezado a tener una contracción en estos indicadores que acabo de decir. Se están ajustando las ventas, se están ajustando los lanzamientos y se están ajustando las iniciaciones. Y eso es digamos, el resultado de tal vez 4 elementos que son los retos que tenemos en el presente y a futuro y que tenemos que gestionar, que tiene que ver con el fenómeno inflacionario, una inflación que no estábamos acostumbrados a gestionar, no solo en este sector, sino en general el país y el mundo, y eso por supuesto nos impacta. Una presión en los costos de construcción que no va a cambiar y no vemos que vaya a cambiar en el inmediato plazo y que ya veníamos viendo incluso en Colombia, no solo a raíz de la pandemia, sino acordemos que en el 21, cuando empezamos a sacar la cabeza, llegan estos paros que nos hicieron un daño enorme y generaron una presión en los costos de construcción que ahorita se mantiene por todo el fenómeno internacional y en algunos casos porque nuestra industria no está preparada. Un tercer elemento que toca tener en cuenta y es derivado del fenómeno inflacionario, pues hay unas decisiones del Banco de la República que nosotros desde Camacol creemos que es el actuar normal, sin entrar a calificar al banco, pero es un actuar que tiene que hacer el Banco de la República, el Banco Central, porque o toman las decisiones ahorita o si no, a futuro esto se nos va a salir de madre y lo que vamos a tener es un tema incontrolable. Entonces, esas decisiones del banco ya se trasladaron a nuestra actividad. Si ustedes miran cuál es el comportamiento de las tasas, tanto en crédito constructor como en crédito hipotecario, esto ya se está reflejando y eso por lo tanto pues, nos pone un reto a gestionar. Y el último elemento es lo que tiene que ver con política pública. Se mantiene algo de incertidumbre, si bien la señora ministra ha dicho públicamente que mi casa ya, por ejemplo, es la columna vertebral de la política de vivienda, pues es un hecho que como está aprobado el presupuesto del año entrante, son 560.000 millones de pesos de 2.2 billones que se necesitan. ¿Por qué le damos tanto peso al tema de la vivienda social? Porque 8 de cada 10 viviendas que se venden en Colombia son viviendas de interés social. Por tanto, cualquier decisión de política pública en positivo ayudará a equilibrar y a blindarnos
de los retos que tenemos hacia adelante. Resumen, estamos con volúmenes todavía robustos, pero tenemos unos retos importantes hacia adelante que nos obligan a gestionar distintos los riesgos y que por lo tanto este tipo de eventos que nos convocan hoy, la incorporación de la tecnología, la digitalización, seguramente nos van a ayudar a gestionar unos riesgos para los que no necesariamente veníamos preparados. Listo. Y desde este panorama general en donde decir, vamos bien, vemos algunos riesgos, vemos algunas turbulencias, pero en la foto grande del sector de la construcción va bien, quiero aterrizar esto a una experiencia específica de empresa, a un caso de éxito, y es el caso de Prodesa. Prodesa no es ajena a estos vaivenes ni a las tendencias positivas o negativas del mercado de la construcción, pero ha tenido por delante un reto que además debo decir no solamente de Prodesa, de varias empresas, pues un común denominador en el sector de la construcción con todas sus cadenas, y es la necesidad de digitalizarse para seguir siendo competitivos. Casi que el que no se digitaliza termina dando unas ventajas competitivas enormes, y esto en medio de contextos con algunos grados de dificultad para predecir. ¿Cómo es la experiencia de Prodesa? Digamos, ¿cómo se digitaliza Prodesa? ¿Cómo pasan y cómo dan esa migración de una empresa tradicional a ser una empresa de vanguardia en innovación digital? Bueno, José Daniel, pues digamos que primero hay que identificar la necesidad. Creo yo que un estudio muy valioso que hizo Camacoli junto con McKinsey para determinar cómo estaba el sector de la construcción ayudó a abrirnos los ojos del camino que teníamos que caminar para poder entender cuáles eran nuestras debilidades. Y se encontró que la productividad estaba muy afectada debido a la tecnología, a la digitalización. Era la brecha más alta que se encontró en el reporte. En las otras, de alguna manera, encontrábamos que el sector de la construcción podía estar alineada o en los promedios, pero en la digitalización estábamos cortos. Entonces, desde esa época, que eso fue, no sé, Sandra me corrige si fue hace como 5, 6, 7 años, pues desde esa época se identificó y se empezó a trabajar en ello. Sí debe existir una voluntad y una iniciativa propia dentro de las organizaciones y muy apoyada en la alta gerencia para poder promover la innovación. Eso es un cambio importante cultural dentro de la organización y se necesita que haya, primero que todo, un patrocinio de alguna manera y un incentivo y unas ganas de abrir el espacio a la innovación. Una vez se crea ello, pues hay que impulsar y sacar adelante un montón de retos que quisimos hacer de manera transversal. La innovación no viene solamente desde el área técnica. Toda la compañía tiene de alguna manera un foco en hacer más productivos sus procesos. Y eso ha contribuido a que de manera transversal Prodesa pueda ir creciendo en toda su tecnología y procesos de digitalización y transformación digital. Desde la perspectiva técnica, pues arrancamos en el diseño y la planeación y la coordinación y la presupuestación de los proyectos. Y digamos que un foco para poder empezar a trabajar en la digitalización fue la metodología BIM. Participamos como miembros fundadores del BIM Forum, que también es un apoyo importante para compartir y para poder construir en conjunto. Y desde ahí empezamos digamos que a dar nuestros primeros pinos. Llevamos ya unos 5 o 6 años trabajando en ello. La metodología nos ha permitido hacerla transversal hacia la gestión de la organización, en lo que corresponde a diseño, coordinación y presupuestación, pues venimos trabajando en madurar unos modelos que nos permitan coordinar. Luego de que aprendimos a coordinar, entendimos que esos modelos no debían construirse solamente para coordinar, sino también para presupuestar, y para presupuestar tendríamos que alinearnos con la forma de contratar y de construir. Entonces nuestros modelos vienen trabajándose en ese sentido para cada vez irse ampliando y ser un soporte a las diferentes áreas de la compañía. Estos modelos pues ya nos permiten hoy en día Creo que acabamos de perder a Rodrigo. Vamos a ver si lo recuperamos. Mientras lo recuperamos, me parece importante hacer un anuncio que no hice al comienzo.
y es que ya volvió Rodrigo. Sí, sí, creo que veo señales de vida en la pantalla de Rodrigo, pero mientras me vuelvo a dar la palabra, quiero contarles a todos que vamos a tener al final, en los últimos 15 o 10 minutos, un espacio de preguntas del público para que también preparen sus preguntas y acá las puedan hacer, ojalá dirigidas específicamente hacia quienes para aprovechar mejor el tiempo. Rodrigo, volvemos contigo. Bueno, perdón, creo que tengo problemas aquí de señal, de cámara al comienzo, pero nada, les estaba contando que pues, es un tema transversal que venimos trabajando en enfocarnos en que todas las áreas puedan tener la visión de innovación dentro del área técnica. Entonces, BIM ha sido el ente apalancador. BIM nos ha permitido construir modelos para coordinar, para presupuestar. Hoy en día estamos creando nuevos automatismos que nos permitan simplificar los procesos a la luz de esa coordinación. Nosotros venimos trabajando en lograr alcanzar las dimensiones 3, 4, 5 y 6 que nos habla BIM, que de alguna manera nos hace más completos en nuestra formación y en nuestra gestión de tecnología. Estamos tratando de que el equipo de construcciones logre sacarle provecho a todas esas modelaciones que estamos haciendo en computador. Lo que queremos es buscar disminuir procesos en la obra. Lo que necesitamos es que los equipos de obra puedan ejecutar sus obras cumpliendo con los tiempos, que no se encuentren con interferencias, con colisiones, con un montón de problemas que los podemos simplificar y solucionar desde un computador. Hablaba de que los automatismos pueden estar guiados ya a procesos de presupuestación. Entonces los modelos los estamos creando para que podamos extraer la información automáticamente y conectarla con los presupuestos, conectarlo con nuestro ERP. Esos modelos han permitido que ya el equipo comercial los pueda usar para crear toda la documentación que requieren los clientes. Esos modelos están también funcionando, ya van migrando a que podamos hacer maquetas virtuales, tours de 360 y estemos llegando ya a la línea de crear un portal virtual que le permite a los clientes. Lo que estamos visualizando es llevar el apartamento modelo virtual a sus casas, de tal manera que les favorezca y les simplifique todo el proceso de la toma de decisión. Otras áreas vienen complementando de la gestión de innovación. Entonces, pues construcciones se ha ido alineando a que pueda tener dentro de sus procesos actividades de productividad. Entonces, pues sí, usar los modelos para el seguimiento y control de la obra, utilizar los modelos y las plataformas y el entorno colaborativo que tenemos para que ellos puedan extraer la información, que haya solo un único repositorio de información que nos permita a todos hablar el mismo idioma y tener la misma información. La obra ya dejó de recibir hace varios años planos físicos. Nosotros todo lo hemos digitalizado y desde hace yo creo que ya unos 3 años tomamos la decisión de 0 papel en las obras, no imprimir un plano más. Entonces todo es por medio de tabletas. Se ha formado a los equipos de construcción para que ellos puedan trabajar con sus tabletas, para que residentes, directores y hasta maestros pues tengan la cultura de encontrar y usar las herramientas vía virtual, vía digital, vía tabletas, no planos. Los equipos de negocio se han venido vinculando para poder también tratar que el cliente tenga un proceso 0 papel, de tal forma que ellos puedan firmar sus separaciones, sus escrituras, sus promesas, todas vía digital, por medio de firmas digitales, por medio de una ERP que les centraliza la información a la compañía y a los clientes. Entonces, esto se ha vuelto algo transversal que nos ayuda y nos apalanca, porque lo que hemos entendido cuando empezamos a implementar la metodología BIM es que la mayor cantidad de usos que le podamos dar nos va a dar una mayor productividad. Y a la fecha pues vamos en ese proceso, nos falta muchísimo, somos súper conscientes que estamos en un aprendizaje y lo que queremos es, bajo la mentalidad de seguir creciendo y bajo la mentalidad de seguir innovando y entender que nos por aprender, pues seguir trabajando en pro de ello. Y estamos, pues como les decía al comienzo, muy abiertos a compartir experiencias. En el BIM Forum tenemos ese espacio que es muy importante y que nos ha permitido construir algunos lineamientos que son muy importantes para que las empresas que vienen detrás queriendo implementarlas, pues no tengan que surtir todas las lecciones que ya vivimos negativas, sino que solo saquen lo bueno y puedan de alguna manera hacer más fácil y ágil su proceso. Bien, Rodrigo, y cuando hablas, digamos, de algo visible, de algo tan tangible como decir, vea, hoy en nuestras obras tenemos 0 papel, queda claro que los avances son evidentes, pero quiero que nos movamos de los avances a reflexionar un poco sobre las limitaciones, sobre las dificultades.
Y quiero preguntarle, en este caso a Alejandro, desde la experiencia de Truora, digamos, acá ya vimos el gremio de construcción, ya vimos el ejemplo de una empresa constructora. Ahora vamos a hablar desde el mundo de las startups, desde la experiencia de Truora, que ayuda tanto en digitalización a empresas tradicionales. ¿Cuáles son esos principales obstáculos que ustedes encuentran en la innovación digital de sectores tradicionales, pensando en la construcción, pero yendo más allá de la construcción? ¿Y cuáles han sido las claves para superar ese obstáculo? Y esos obstáculos, perdón. Y luego, desde esa misma mirada, quiero detenerme en la experiencia Camacol y en la experiencia Prodesa. Adelante, Alejo. Gracias, José. Bueno, yo creo que vale la pena iniciar por contar un poco. Nosotros desde Truora, en el sector tradicional, nos encargamos puntualmente de mejorar la experiencia final de los usuarios. Y hablando de este gran rango del sector de construcción, hemos acompañado compañías importantes del sector, tanto tradicional como PropTech, que es como nuevos negocios digitales del sector, emergentes, a mejorar esa experiencia que tienen con sus usuarios finales. Algunos de los principales retos que hemos encontrado en este proceso es cómo le hablamos a un público diferente, ¿no? Hemos encontrado hoy que hay un gran auge en los jóvenes para comprar vivienda, ¿no? Para tener unos canales digitales, como dice Rodrigo. ¿Cómo poder decirle a una persona que quiere comprar una vivienda de cualquier tipología para arrendar, para vivir, menor a 30 años, que pueda hacer todo desde su casa, ¿no? Que puede firmar documentos electrónicamente, que sencillamente lo puede hacer, por ejemplo, desde WhatsApp? Ese es el principal reto que tenemos con las compañías tradicionales, y es cómo empezar a pensar en torno a mejorar esa experiencia final con el usuario. Y en ese orden de ideas, pues se despliegan un montón de herramientas que ya hemos usado en otras startups, pero que en el sector tradicional hacen mucha conexión con ese reto que nos mencionaba la doctora Sandra y con lo que habla Rodrigo acerca de las metodologías, y es cómo usamos esas herramientas para llegar a nuevos usuarios y llegarle de manera mucho más sencilla. Creo que en ese orden y ese es el objetivo más grande que tenemos como sector, y en donde pues desde Truora hemos intentado tener estas herramientas para poder construir al final un journey, ¿no? Un camino del cliente que sea muy, muy digital, que sea lo más sencillo posible y que permita hoy llegar a un mercado que está pidiendo hacer las cosas más sencillas. Y es ahí donde nosotros como compañía y como startup aportamos ese tipo de valor en compañías tradicionales y también en otras compañías. Bien, en el tema, digamos, de mirada de sector, Sandra, ¿qué es lo que más le cuesta a las empresas del sector de la construcción en materia de innovación digital? ¿Dónde tienen los mayores obstáculos? ¿Dónde hay que poner más el énfasis tanto desde lo público como desde lo privado para, digamos, para avanzar más en la digitalización de las empresas de este sector? O sea, Daniel, yo diría, y lo comentó Rodrigo, que me parece súper valioso y le agradezco enormemente haber hecho mención al estudio que hicimos con McKinsey, fue en el 2017. Y este fue un estudio que dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser más productivos? ¿Qué le tenemos que decir a nuestras empresas y al país para que este sector sea más productivo? Y clarísimamente, y es un tema del mundo, ¿no? Somos un sector no tan productivo en el mundo, pero pues en Colombia estamos abajo de los que están abajo, estamos bien abajo. Y varios temas, ¿no? Digamos que hay unos temas de riesgos que tiene que ver y que tú lo conoces perfectamente, el cambio de las normas, los POTs que duran menos de 4 años, todo eso, ahí hay un riesgo. Pero hay otro riesgo, eso era riesgos, pero para ser productivos el tema de incorporación tecnológica y todo el tema de digitalización y todo esto. Entonces, las empresas se lanzan, y las empresas se lanzan porque lo hace Prodesa, lo hacen otras empresas, pero yo voy a decir tal vez 4 elementos que como que frenan esto. Primero, tenemos un tejido empresarial infinitamente diverso, y eso vuelve el sector un sector bien interesante. ¿A qué me refiero con diverso? Pues que tenemos el 90% de las empresas que se dedican a la construcción de edificaciones en Colombia son medianas y pequeñas empresas. Entonces, requieren apalancamientos distintos y requieren más que beneficios, diría yo, que elementos que les permitan dar el salto mucho más profundos que ese otro 10% que son las grandes empresas. Entonces, un tejido empresarial
que está más conformado por medianas y pequeñas empresas y que además están en todo el territorio colombiano, que eso también vuelve el sector bastante interesante, porque eso es llevar el empleo y la formalidad a todo el territorio, pero que por supuesto los incentivos que deberían tener estas empresas que lo hicieron o lo están haciendo es sin incentivos. O sea, les toca asumir el costo del software, el costo de la formación, el costo de todo. Entonces, ese es un elemento, reconocer el tejido empresarial que tenemos. El segundo elemento, y lo acaba de decir Rodrigo, es que me encanta porque él dijo todo, entonces me parece más fácil a mí, y es el tema de formar la gente. Ellos son los que tienen que poner las tabletas, yo estoy pretendiendo que nadie les dé las tabletas a las empresas, pero vayan y formen ustedes un maestro de obra en esto. Es que leer un plano que ya no esté en papel, eso requiere eso tiene su cosa para un maestro que lleva 25 años trabajando en esto. Y ahí lo amarro con otra cosa. Entonces, formación para la digitalización y lo amarro con otra cosa, la cadena. Nosotros trabajamos mucho por la naturaleza de la actividad con lo que llamamos los contratistas y espero que con esto no vaya a darle ideas a los que pretenden acabar con una situación laboral que es reconocida y que puede ser formal. Pero el tema de tener la cadena, tenemos al de las instalaciones eléctricas, al de las instalaciones sanitarias, tenemos al mampostero. Tenemos que formar, eso es lo que llamamos nosotros, y está en nuestra ecuación de la productividad, lo que llamamos el fortalecimiento de las empresas, porque no es solo el constructor, es quienes hacen la tarea. Entonces ahí hay un tema de formación, y voy a dar un dato. Hicimos el año pasado con el gobierno Duque lo que se llama el catálogo de cualificación del sector de la construcción. Y esto es un buen dato para quienes nos están oyendo en esto. El 80% de las cualificaciones que se encontraron que necesita esta industria tienen que ver con digitalización. O sea, si y vayan y miren el pensum de las universidades, y miremos lo que ofrece el SENA, y miremos lo que ofrecen los institutos tecnológicos, y no llegan ni al 50% en temas de digitalización. Entonces, una empresa, ¿cómo entra? Si le toca encargarse incluso de formar a su personal, porque no es solo los que estamos sentados en un escritorio, es que esto es en obra, como lo decía Rodrigo. Y lo otro que tiene que ver con este reto, y es una cosa que no sé si me estoy adelantando, pero hay una cosa que es muy importante para nosotros, y es el tema de los trámites, y siempre nos van a ir hablando de eso. Perdón, tengo una gripa horrorosa. Pero quería decirles, ¿ustedes se acuerdan cuando entró el AutoCAD? Yo soy arquitecta, no quiero contarles, pues yo hacía mis planos con dígrafo y la letra con dígrafo y con la tabla, o sea, no, muy al final de mi carrera entró el AutoCAD, muy al final, creería yo que no alcancé ni a presentar mi proyecto de grado en eso. Entonces las empresas se lanzan al AutoCAD. Miren ustedes cuando se empezaron a subir quienes dan las licencias en el tema de AutoCAD, muchos años después. Y eso nos está pasando ahorita. Estas empresas se incorporan en BIM, que lo dijo Rodrigo, que el BIM es la transformación tecnológica de este sector. Es por ahí el camino y estamos en la red mundial de BIM. Pues Camacol está ahí, pero ¿para qué hacemos eso? Para nuestros afiliados. Pero ¿dónde está el sector público subiéndose a eso? Entonces, lo que no puede pasar entonces es que incorporamos la tecnología, la digitalización en este lado, pero para hacer el trámite nos toca irnos al Prismacolor. No tengo nada en contra del Prismacolor. Pero lo que quiero decir es, eso tiene que ser integral, sector público y privado, o si no se vuelve una barrera para avanzar en los trámites. Y la última, y con esto termino, llevando también el tema de los trámites. Porque hay veces se dice, es que van muy despacio las empresas del sector. Pero perdón, si les toca gastar un pocotón de tiempo superando ineficiencia en los trámites, ¿a qué hora y con qué plata se meten en la innovación y la incorporación de la tecnología y en la digitalización? Entonces necesitamos es como que vayan de la mano. Tengo que decir que el BIM Forum Colombia ha tenido un grandísimo apoyo del gobierno. El DNP es un convencido, el Departamento Nacional de Planeación, de este tema de BIM y lo ha impulsado no solo en el sector de construcción de edificaciones, sino también en infraestructura. Pero es muy importante que eso que está haciendo el DNP se vuelva transversal en la formación, en los trámites y en toda la cadena. Y ahí podemos lograr tener ya un sector realmente digitalizado
y realmente, como decía Rodrigo, cero papel. Una cosa que es infinitamente valiosa y es que desde el sector privado eso ya es una realidad. No con un gran volumen, pero yo les quiero decir que en los últimos 2 años hemos logrado que más del 50%, más del 50% de nuestras empresas, así sean empresas pequeñas, tengan algo de BIM incorporado. Puede ser que no en los procesos más grandes y más complejos, pero tienen la voluntad. Eso eso quiere decir que tenemos un cambio cultural. Y por ejemplo, en el tema de las ventas, la pandemia mostró una cosa que a la larga fue dolorosa, porque las ventas, lo que pasó es que los que no estaban preparados, por ejemplo, con mecanismos virtuales para vender, perdieron mercado. ¿Quién recogió ese mercado? Los que sí tenían ya unos mecanismos mucho más avanzados en ventas virtuales. Y eso hizo que inmediatamente se entendiera que esto era una necesidad. No necesitamos otra pandemia para que la gente ya empiece a comprar virtualmente. Entonces, hay unos retos enormes, pero también yo creo, y es como el mensaje que quiero decir, que hay un tejido empresarial que ya ha hecho la transformación cultural. Lo que necesitamos es que entre todos darle la mano para superar esos retos. Y sobre eso último que menciona Sandra, relacionado con cómo las ventas de vivienda o las ventas de los distintos bienes o servicios que ofertan quienes hacen parte de la cadena de la construcción cambiaron y se volvieron mucho más virtuales, mucho más digitales como consecuencia de la pandemia. Yo creo que muchos de los grandes pendientes que en general teníamos en el mundo de aceleración de la transformación digital los logró la pandemia. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante, Alejandro, y es comprender al consumidor de hoy. ¿Cómo ha cambiado el consumidor de hoy? Ustedes que apoyan un poco cadenas, también procesos de comercialización. ¿En qué se diferencia el consumidor de hoy del consumidor del pasado? ¿Cómo esos hábitos digitales están generando distintos hábitos de consumo, están generando distintos factores a la hora de la decisión de compra que puede tomar un individuo? Listo, José. Yo creo que atando un poco la respuesta anterior, estamos viendo un auge importante en compradores menores a 30 años, ¿no? Que es un cambio en este mercado, ¿no? De esto nos puede hablar un poco más la doctora Sandra, pero en los mercados de estos negocios digitales, en donde estamos apoyando procesos de transformación digital para mejorar la experiencia de usuarios, nos han dado cifras que entre un 41 y un 35% entre Bogotá y Cali, respectivamente estos porcentajes, se presenta un mayor porcentaje de compradores menores, ¿no? De ahí nace como esa razón de ser de por qué hoy el consumidor se comporta diferente, ¿no? Son personas que hoy son menores, por ende tienen otros tipos de compra. A esto, y sumo un poco de cómo se está comportando este consumidor, ahí, esto es un tema un poco más político y demás, pero hay subsidios actuales que apalancan como este proceso para inversión en jóvenes en estados de vivienda, en procesos de compra de vivienda, y la pandemia. Efectivamente, la pandemia hizo repensar, ¿no? Y ahí quiero meterme un poco y es... Hace poco revisamos un informe que salió directamente desde el Ministerio de Comunicaciones TIC y es, hoy hay 290.000 personas que trabajan en casa y sus casas se volvieron hoy un espacio para trabajar y para vivir. Entonces se hace mucho más importante ser más independiente, teniendo 25, 30, 40, 50 años y aún así tener espacios cada vez mejores para trabajar y vivir, ¿no? Porque se hizo más importante esta dependencia, ¿no? Y apoyados también en este proceso de pandemia, empezamos a ver una tendencia y es todo lo queremos hacer mucho más sencillo, ¿no? Como hay compradores más jóvenes, queremos hacerlo todo más digital. Queremos, por ejemplo, hay hoy compañías de ventas, del proceso de venta del sector constructor que agendan citas desde WhatsApp, que notifican a sus usuarios cuando su inmueble es arrendado todo a través de WhatsApp, que suben sus documentos para poder poner en arriendo un inmueble, todo desde WhatsApp. Lo nombro WhatsApp porque es una herramienta o un canal que nos ha permitido abrir mucho esas brechas de cómo implementamos estrategias digitales que sean costo eficientes para una compañía grande, mediana, pequeña, de cualquier parte del sector constructor en general,
y también nos han permitido salir rápido a un mercado que está totalmente ambicioso por tener este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, en este tipo de procesos que hemos visto en este tipo de usuarios nuevos y de clientes nuevos en el sector constructor, jóvenes, todo digital, quieren usar canales muy sencillos, no quieren tener trámites, es algo con lo que hoy luchamos en el día a día con este tipo de procesos. Queremos que los trámites que antes se demoraban 30, 60, 90 días, los tratemos de hacer en un tiempo más rápido, ¿no? Y hoy hay herramientas y hemos implementado herramientas que nos permiten hacer eso, ¿no? Creemos que el mayor auge de este tipo de procesos y lo que le está dando un gran potencial a los negocios digitales y disruptivos está contemplado en esto, puntualmente en mejorar la experiencia en estos escenarios donde el usuario es un usuario más joven que quiere hacer todo más rápido. Básicamente es donde le estamos apostando digitalmente a transformar esas experiencias. Así es, Me tenemos... gustaría complementarte algo ahí, Alejandro. Adelante, Rodrigo. También dentro de estos nuevos hogares y la juventud, los millennials, los centennials, existe una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y la demandan y la solicitan, y eso también impulsa sus decisiones. Y creo que es importante que también todos tengamos en el radar, pues hoy en día el reto en el que estamos, en lo que tenemos que lograr como humanidad para salir adelante y mantener nuestro planeta. Y que en ese sentido, pues nuestro sector y el impacto que generamos en el medio ambiente, pues podemos contribuir y ser corresponsables para aportar en ese sentido y asegurar que tengamos unas construcciones amigables con el medio ambiente y aportemos a las cuotas que estamos definiendo a nivel nacional, a nivel mundial. Ya sabemos que hay unas reuniones en las que se unen todos los países, pero directamente ya acá en el día a día nosotros tenemos unos compromisos. Ya existe una hoja de ruta que generó el Consejo Colombiano de Construcción junto con Camacol, con el Ministerio de Ambiente, donde ya nos da un derrotero de qué es lo que tiene que pasar a 2030, 2040, 2050. Y en ese sentido, si a hoy ya los clientes y las personas son conscientes y están exigiendo sostenibilidad, pues es importante que nosotros la metamos dentro de nuestra gestión, diseñemos pensando en ello y entreguemos unos productos que contribuyan para ello. Totalmente de Tenemos, acuerdo. tenemos un nuevo panorama de consumidores digitales del sector vivienda, pero en general consumidores en un sentido más amplio de la definición. Consumidores que priorizan canales digitales, que le apuestan a la inmediatez en sus decisiones de compra, en donde la omnicanalidad, el hecho de que una empresa cuente con distintos canales de comercialización se vuelve fundamental, y en donde aterrizado, digamos, en últimas, un mercado cada vez más colonizado por nativos digitales. Y en ese contexto, yo no puedo dejar de preguntarle a Sandra, hay un nuevo jugador que surge en el mercado inmobiliario, que son las PropTech. Pensemos en plataformas como Aptuno, como La House, como Avi, que o intermedian arriendo en algunos casos, o facilitan de alguna manera o automatizan los procesos de compra y venta de vivienda. ¿Cuál es el impacto que está teniendo estas aplicaciones digitales de finca raíz de propiedad en el mundo de la construcción? ¿Qué retos tienen por delante? ¿Qué valores agregados están generando? Mira, José Daniel, eso es una realidad y nosotros lo vemos como una realidad positiva. Voy a decir una cosa, a nosotros nos visitan emprendedores permanentemente, con unas ideas maravillosas, que uno quisiera como a todos. Ahora nosotros somos un gremio, lo único que podemos hacer es como ayudarlos con los contactos, abrir algunas puertas, pero no es solo la comercialización. O sea, la comercialización es una realidad, es valioso. Las empresas ya se están apoyando en este tipo de emprendimientos, pero tenemos también de todo. Tenemos desde el punto de vista de la gestión, por ejemplo, de los riesgos. Yo insisto mucho en la gestión de riesgos porque es que nos está cambiando este panorama de riesgos, y entonces en el tema de la gestión de riesgos también hay unas cosas bien interesantes que empiezan a aparecer, pues que todavía no son tan conocidos como las que tú mencionaste, pero que se vuelven infinitamente valiosas. Toda esta parte inmobiliaria, incluso en el tema de financiación, hay algunas que se están anticipando a lo que puede pasar en el sector, si uno mira
cómo estamos viendo las proyecciones del 23. Entonces, esto no va a parar y a todas luces es una ganancia para el sector. Nosotros creemos, y lo dije tal vez arrancando esto, hablar de esta incorporación de tecnología, de innovación, de digitalización, es hablar de mayor productividad. Y la competencia con el mundo es total. Nosotros tenemos que prepararnos o seguirnos preparando. Colombia sigue siendo un país muy atractivo. Entonces, si estamos buscando que venga mucho inversionista y estamos buscando, y creo que lo estamos logrando, los fondos de capital privado cada vez más miran este sector, hay dos elementos que no podemos dejar de mirar y no podemos dejar de incorporar en el core del negocio. Y es todo el tema de digitalización y de incorporación tecnológica y lo que acaba de decir Rodrigo, y es todo el tema de sostenibilidad. Esta mañana tuve el honor pues, de que me invitaban al Fórum McKinsey para hablar de sostenibilidad. Hice el comentario del catálogo de cualificaciones del sector, porque ya lo mencioné acá. El 80% de cualificaciones que requiere este sector tiene que ver con digitalización y con toda esta parte que estamos hablando. Y el 65% con sostenibilidad. Y están absolutamente amarrados. Entonces, todas estas iniciativas nos van a ayudar a ser más productivos. Todas van a ser bienvenidas. Están los retos de formarnos para esto. Y hay una cosa que mencionaba Alejandro que es infinitamente valiosa. Nosotros estamos buscando, y yo creo que vamos por buen camino, lograr el cambio cultural del sector. Porque lo primero es que toca cambiar la cultura sectorial en estos temas como en los temas de equidad de género, por ejemplo. Y en eso estamos trabajando. Pero también no es tanto cambiar el mercado, porque el mercado él solito va cambiando. Estos jóvenes que compran, la manera de buscar la vivienda, eso el mercado empieza también a exigir esto, exigir esos cambios y esas innovaciones, y por lo tanto, muy bienvenido todo lo que está pasando en PropTech, y seguramente esto no va a parar, porque además tenemos una capacidad de creación de cosas. A mí, la verdad, me sorprende. Está sonando algo. Y le pediría a quienes están en el webinar asegurarse de tener el micrófono cerrado. Gracias, ya cerramos. Adelante, Sandra, y perdón. Ya, no, y termino con esto, que era un comentario medio divertido, pero cuando yo hablo así parecería que esté hablando una persona pues del siglo pasado, y pues más o menos, ¿no? Ahorita hay una capacidad de crecimiento, de creación, de entender el negocio, de entender la demanda, y nuestros empresarios ya entendieron eso. Lo que pasa es que toca abrir la puerta a toda esta creatividad y toca hacer la articulación de eso. Y yo insisto, y en eso no nos vamos a cansar de insistir, necesitamos formar a la gente para toda esta innovación. Porque si no, miren lo que ustedes, Rodrigo puede dar fe de lo que voy a decir. Encuentren en este momento de la vida un gerente de BIM para cualquier empresa, para una ciudad grande o mediana, para una ciudad intermedia. Es muy difícil encontrar un gerente de BIM. Los muchachos salen de la universidad, hacen unos diplomados que yo no voy a entrar a calificar acá. Y ahí se vuelve una cosa muy importante. En este tema particularmente que nos convoca y del que estamos hablando, toda esa transformación tecnológica y toda esa incorporación de la digitalización, deberíamos tener ya hace muchos años la educación dual como un elemento, como un eje fundamental de la formación en Colombia. Los jóvenes salen, se frustran, no los contratan porque no es lo que está buscando la industria. Y si tuviéramos educación dual, en 6 meses, hay gente que dice esto como es exagerada, póngale en 1 año, los tenemos formados y ya incorporados en el mercado laboral. Pero eso de educación dual para este tema que nos convoca hoy es el camino que deberíamos estar siguiendo en Colombia. No, y lo que señala Sandra es absolutamente cierto, no solamente en el sector de la construcción, sino en general en el campo digital. En Alianza IN representamos plataformas digitales o aplicaciones de distintos campos, y uno de los mayores dolores de cabeza de todos nuestros asociados en su gran diversidad es la consecución de talento formado en habilidades y en competencias digitales. Nos quedan 14 minutos.
Yo quiero hacerle una última pregunta y como en los debates de los candidatos presidenciales, pedirles que las contesten en un minuto. No en sí o no, pero sí en un minuto. Y es una pregunta a futuro y es, imaginémonos en 10 años, imaginémonos en el año 2032, ¿cómo se imaginan la innovación digital en el sector de la construcción? ¿Qué pasos creen que habremos dado para ese momento? Sabiendo que es una pregunta que de alguna manera invita a la especulación. Voy con Rodrigo. Bueno, pues yo creo que la industria tiene que estar completamente apalancada en la tecnología y en la sostenibilidad, en principio. Cuando hablo de la tecnología, tendríamos que pensar en cómo automatizar, cómo tener predicciones de información y de comportamientos gracias a toda la información que tenemos, porque es que el otro reto que tenemos hoy en día es el volumen tan significativo de información que tenemos y que necesitamos interpretarla adecuadamente. Y todos estos modelos y toda esta centralización de información lo que nos está ayudando es a tener esa información en un solo lugar para poderla interpretar. Entonces yo me imagino unos entornos colaborativos con inteligencia artificial, automatismos, en lo que corresponde a diseño, en lo que corresponde a construcción, pues seguramente un montón de avances relacionados a la implementación de robótica dentro de los procesos constructivos, a la prefabricación. Ya estamos haciendo pilotos inclusive ahora para prefabricar en espacios controlados con sistemas automatizados que nos permitan garantizar que cuando lleguemos a la obra todo sea muy fácil de ensamblar y montar. Me imaginaría que deberíamos irnos por esa línea, ya un proceso menos artesanal dentro de las actividades constructivas. A nivel de comercialización, pues unos clientes 100% digitales, totalmente virtuales, que pueden hacer todo un proceso de comprar un apartamento sin necesitar de una persona, vinculado a mirar sus modelos, gestionar toda la documentación que tenga que hacer con la constructora, pero también gestionar sus subsidios, sus créditos y demás de una manera digitalizada y automatizada. Me lo imaginaría por esa línea. Es lo que consideraría, y no dejando atrás lo que menciono, la sostenibilidad es muy importante. Todo tiene que estar enfocado en sostenibilidad y tecnología. Bien, Rodrigo. Alejandro, la comercialización de vivienda, de finca raíz, de productos asociados a través de canales digitales. ¿Cómo se los imagina Trora en 10 años? José, mira, desde aquí, y yo creo que es algo que tal vez pueda pasar antes de los 10 años y es, queremos o creemos que las compañías que comercializan en el sector de construcción deben estar un poco más apalancadas con herramientas para ser más proactivas hacia el cliente, ¿sí? Hoy un cliente espera a tener esa necesidad para poder contactar a la persona o a la empresa o a la compañía que hoy vende, ¿no? Hoy a través de modelos de analítica hemos visto cómo compañías están intentando hoy ser un poco más predictivos a través del modelo de compra de otras industrias y ser más predictivos en cómo Alejandro Garzón podría llegar a necesitar un inmueble, ¿no? ¿Y cómo le vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a impactar, ¿no? A través de redes sociales, a través de mecanismos o canales que son un poco más orgánicos para una persona que está más metida en el proceso digital o es nativa digital o comprende digitalmente cómo le hablan este tipo de compañías. Creemos que vamos hacia ese ciclo y es como implementar canales en donde la compañía que vende un inmueble pueda capturar muy rápido cuál es la necesidad de esta persona antes de que esta persona misma pueda llegar a buscar ofertas, ¿no? Y entonces ahí vamos a encontrar un tema de cuál va a ser el mejor canal para encontrarlo, cuál va a ser el canal más sencillo para hacerlo, ¿no? Esto acompañado también de unos modelos de, listo, ya capturé a esta persona, ya digo así capturé, pero es como, ya sé que esta persona identificó la necesidad, pero ahora necesito que el proceso sea rápido para que confíe en mí, ¿no? ¿Cómo consulto sus antecedentes en menos de 30 segundos? ¿Cómo hago para publicar su inmueble a través de un canal digital donde le lleguemos a otras personas, ¿no? ¿Cómo saber si José Daniel arrienda un apartamento de 3 habitaciones y hay 30 jóvenes que necesitan un apartamento tal cual como José lo arrienda? ¿Cómo comunicarles en una campaña masiva a través de estos canales? ¿Cómo que hay inmuebles disponibles, por ejemplo? Todo este tipo de cosas más de comunicación anticipada a través de canales digitales es lo que creemos que va a ganar
un gran auge en estos próximos años, José. Bien, Sandra, el futuro, 10 años, sector de la construcción, innovación digital, ¿cómo te lo imaginas? Como Rodrigo. En Adhieres. serio. No, es que además tenemos que llegar a eso. O si no nos deja, quedamos diciendo un dicho muy de mi papá, pero muy del sector, quedamos colgados de la brocha, porque es que el mundo, eso es lo que está pidiendo. Y nosotros necesitamos ser atractivos para los inversionistas. Somos atractivos. Para los fondos de capital privado, para los fondos inmobiliarios. Todo el tema de sostenibilidad. En la mayoría, bueno, no estoy generalizando, pero digamos que en muchos casos todo el tema de sostenibilidad está con multinacionales, que tienen ya unos estándares, no solo en sostenibilidad, sino en digitalización. Entonces, hacia allá tenemos que llegar. El tema de la industrialización, de estandarizar. Miren, con BIM ya logramos algo, que era el gran reto. Y eso se lo tenemos que agradecer a empresas como Prodesa, que habían avanzado, y la única manera de crear el BIM Forum Colombia, que fue lo que creamos en Camacol, fue sentar a los que ya sabían en la misma mesa y hacer una cosa que era súper importante, y era tener un lenguaje común. Ya tenemos un lenguaje común. Ahora, ¿qué necesitamos? Subir a la masa del tejido empresarial, subir a la industria, a los productores, porque hay veces parecen como hechos aislados, subir a toda esta parte de la cadena que es tan importante, que son los contratistas. Y eso lo tenemos que hacer y tiene que ser un trabajo. Nosotros, tú hablas de los próximos 10 años, nosotros en el congreso del 19, que fue nuestro último congreso presencial, pues aparte de este año que ya volvió a ser presencial, presentamos los retos del sector para la década, esta década del 20 al 30. Y lo que teníamos claro es, todos los proyectos con estándares de sostenibilidad, certificación fuera la que fuera, independientemente de que nosotros probamos EDGE, y todo el tema de tener BIM atravesando toda la actividad, en todos los procesos. Ahorita hay unos, como digo, que así sea tímidamente, en algo ya están pensando en BIM, o arrancan con el diseño, empiezan con modelar, otros ya como Prodesa van mucho más avanzados. Entonces, por eso no es tan loco pensar, y por eso digo yo, hacia allá deberíamos ir. Ahora, ¿dónde está el reto? Que vayamos de la manito del sector público. Porque es que si no, va a decir una cosa que suena siempre como a queja, y dice que Camacol siempre se está quejando. No, no es una queja, es un llamado de atención. ¿De qué depende que un señor pueda recibir su apartamento al final? Todo lo podemos hacer, todo perfecto. Haberlo capturado, como dice Alejandro, vía alguna plataforma, lo convencimos, el señor le compró a Prodesa, vaya y registre ese apartamento. Vaya, pase por la oficina de registro y lo verá. ¿Cuánto se le demora? Y eso le cae al comprador. Pero es que por allá el tema de digitalización y eso no, por ahí no ha pasado. Entonces el gran reto es que estemos todos los actores, que este ecosistema que estamos construyendo en lo privado se amplíe hacia lo público. Y eso es muy importante. Estábamos viendo qué está pasando en los otros países en temas de sostenibilidad, en temas de incorporación de tecnología y cambios y incorporación de innovación, todo el tema de digitalización. En los países del primer mundo arrancan es por el sector público. En EDGE, puede ser que en otras certificaciones sí, pero al menos la que yo conozco, las estadísticas en Colombia, no hay un solo edificio público que esté certificado. Puede ser, tengo que decir que en los premios BIM de este año se premiaron unos proyectos del IDU. O sea, ahí ya hay una conciencia, pero tenemos que ampliarla. Pero el gran reto es que el sector en su integralidad, todos los procesos, y hablo de BIM, ¿por qué? Porque es el camino que escogió este sector y que escogió el país, porque hay un COMPES incluso que habla de esto. Y yo creo que es posible, pero toca acelerar un poquito. Y el tema de formación, porque también podemos seguir avanzando, pero si es al privado al que le toca, ponga la tableta, forme a la gente, cambie sus procesos, pero del otro lado no hay un respaldo, la cosa no va a funcionar. Pero lo ideal, como te digo, José Daniel y a todos, cuando presentamos en el 19 la próxima década, ¿qué debe garantizar para que este sector siga siendo el sector que hasta ahora es?
robusto de generación de empleo, de generación de crecimiento, de generación de desarrollo social. Uno de los temas es que estemos con BIM full en todos nuestros proyectos y en algún nivel de certificación de sostenibilidad. Bien, nos quedan 4 minutos. Tengo algunas preguntas del público. Quiero leerlas y asignarlas porque además la mayoría vienen dirigidas. A Camacol, por ejemplo, le preguntan, Sandra, ¿cuál es la agenda un poco académica o de capacitación que tiene Camacol en materia de transformación digital? Y antes de darte la palabra para que lo contestes, nos toca ser muy cortos, también preguntarle a Rodrigo 2 preguntas que llegan acá. Una es cómo está manejándose desde Prodesa la integración de los proveedores, preguntaban por ejemplo por carpinteros, a todo este despliegue digital para la labor constructiva. Y también preguntarle, esa es la pregunta que tenía para Prodesa, y a Alejandro, dejarle la pregunta de cuál es tal vez el mayor avance de este sector en el último año y cuáles son las apuestas 2023. Así que les pido, voy a hacer cansón con el tiempo, 1 minuto porque nos quedan 3 minutos, 1 por respuesta. Sandra, ¿qué hace Camacol? La gente, ¿cómo puede saber más? ¿Cómo puede participar más de la agenda académica de Camacol sobre transformación digital y construcción? Bueno, ahí la invitación, y voy a ir como un tiro, es pertenecer o yo puedo mandar la información de lo que es el BIM Forum Colombia. Parte de lo que es BIM Forum Colombia es lograr tener capacitación a través de los distintos aliados y eso permitir que la comunidad cada vez más se incorpore a estas capacitaciones. Nosotros hemos trabajado con centros especializados de los Andes, con centros especializados de la Javeriana, ahí, pero el centro donde se congrega toda esta formación es en el BIM Forum Colombia. De hecho, un elemento ya más enfocado a las empresas, pero pues que esa es la idea, es el BIM Kit, que ya va en su segunda versión, que es cómo arrancar. Hay una primera versión de cómo arrancar en este mundo del BIM y una segunda versión que es cómo arrancar y cómo avanzar. Pero en BIM Forum Colombia está la información. Tenemos un reto enorme y es de tener más centros para formar a más personas y otro que queremos arrancar, pero esto sí es más un sueño del corto plazo, es lograr hacer alianzas para una educación dual enfocada a BIM con las empresas del sector. Muy bien, muy clara la invitación, Sandra, y muchas gracias por tu participación en esta noche. Cerramos con las respuestas de Rodrigo y de Alejandro. Rodrigo, ¿cómo integran a proveedores en su innovación digital? Bueno, los proveedores también tienen una línea de acción dentro del BIM Forum y ahí también hay un espacio de trabajo colaborativo interesante que tenemos que seguir madurando en estos 10 años como estaba establecida esa hoja de ruta. Nosotros al interior, pensando en que tenemos que hacer transversal el proceso, pues se nos vuelve fundamental que los proveedores se alineen con nosotros. Lo ideal es que podamos nosotros complementar, por ejemplo, la biblioteca de familias que estamos construyendo con los elementos que estamos modelando, con la información que nos entregan los proveedores. Porque lo que necesitamos es que esos modelos que nosotros construimos en el computador, que luego se lo entregamos a la obra y que van a seguir madurando por efecto de que entran los contratistas y los proveedores de materiales, pues puedan tener todas las características e información que ya viene del mercado. Entonces es muy valioso que los proveedores pudieran empezar a generar también sus propias familias. Ya algunos lo tienen y ya algunos los comparten y con eso nos simplifica la vida a nosotros en el proceso de diseño y coordinación porque los diseñadores ya vienen y extraen la información, sino que también nos permite hacer una coordinación que va más precisa y más exacta porque ya estamos empleando tal cual los elementos que se van luego a contratar y a construir. Entonces creo que por ahí es la línea de trabajo en la que estamos hoy en día. Nos falta mucho en como gremio empezar nosotros a alinearnos con los principales aliados de proveedores de insumos que tengamos para que ellos construyan esas bibliotecas y puedan entender la importancia de hacerlo para beneficio al final de lo que se va a construir, porque al final beneficios menores reprocesos en la ejecución de las actividades al tener una información totalmente solucionada desde un modelo digital. Muy bien, Rodrigo. Y cierro con la pregunta para Alejandro Truora. El avance más importante de 2022, me imagino que en comercialización, el principal reto 2023, pensando en innovación digital en sectores tradicionales de la economía. José y público, hoy estamos trabajando muy fuerte en algo que llamamos un proceso de onboarding inteligente, ¿no?
en toda esa estructura donde donde el usuario final, y concuerdo mucho con lo que nos dice la doctora Sandra a nivel público, pero en el sector privado también pasa. Una constructora tiene que sí o sí estar aliada con un banco, con una fiducia, y para el usuario es muy engorroso y muy difícil hacer un proceso de onboarding con cada una de estas industrias, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte en hacer un proceso de onboarding inteligente que sirva de insumo para todas estas compañías o industrias que acompañan en esa etapa de compra de un inmueble, ¿no? Y que la persona viva una sola experiencia muy sencilla, pero que el insumo sea tan potente a nivel de datos y de información que sirva para que un banco pueda potenciar la inclusión financiera en una compañía, sirva para que una fiducia pueda vincular a esta persona y sirva para tener insumos para poder crear este acuerdo entre constructoras y usuarios finales. Es en lo que trabajamos. Bueno, pues Sandra Forero, presidente de Camacol, Rodrigo Sarmiento, director técnico de Prodesa, Alejandro Garzón, Business Development Associate de Truora. Muchísimas gracias por haber participado de este webinar. A las más de 100 personas que llegaron a registrarse en el webinar, ya al final decayó la asistencia, pero veo a 80 todavía conectados. Muchísimas gracias. Y a quienes verán este webinar posteriormente a través de redes sociales y de YouTube. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Saludo para todos.